Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una noticia que, la verdad, sacudió el mundo de la telerrealidad. Una que muchos veían venir, pero como que nadie quería creer del todo. Exacto. Hablamos del fin del matrimonio de 11 años entre Candy Burruss, la estrella de Real Housewives of Atlanta, y el productor Todd Tucker. El anuncio ha desatado de verdad un torbellino. Totalmente. Y para analizarlo a fondo tenemos un montón de fuentes súper interesantes. Desde los comunicados oficiales en revistas como People o Entertainment Weekly, Hasta análisis financieros de Black Enterprise y, claro, el pulso de la gente en foros como Reddit. nuestra misión hoy es esa, ¿no? Entender las piezas clave de esta historia. O sea, ¿qué nos dice este divorcio sobre mezclar negocios y amor? Que a veces es una mezcla tóxica. Sí, y sobre la presión familiar y el poder que realmente tiene un acuerdo prenupcial cuando estás bajo el ojo público. Es que este es un caso casi de laboratorio. Porque a diferencia de otras parejas famosas, aquí tenemos más de una década de material documentado. Todo está grabado. Todo. Su noviazgo, la pelea por el acuerdo prenupcial, los hijos, los negocios, las peleas con la suegra. Todo pasó frente a las cámaras. Eso nos da una visión, pues casi sin precedentes de las grietas que poco a poco se hicieron más grandes. Exacto. No estamos especulando en el vacío. Estamos conectando los puntos que ellos mismos nos mostraron por años. Justamente. Y los puntos están ahí. Empecemos por el más reciente, el anuncio oficial. El 21 de noviembre de 2025, Candy confirma la separación. Con un comunicado muy medido. Muy medido. Dice que la decisión llegó tras mucha reflexión y oración, y que ahora su foco es proteger mi paz, también ser la mejor madre posible y compartir la crianza con amor y respeto. Ese lenguaje. A ver, es la jugada clásica para adelantarse al escándalo. Para controlar la narrativa. Totalmente. Para que la historia se cuente a su manera. Usar palabras como paz o crecimiento personal es una estrategia de relaciones públicas calculadísima. Busca enmarcar la ruptura como una evolución, no como un fracaso. Precisamente. Es una forma de decir, aquí no hay drama, solo madurez. Aunque bueno, todos sabemos que detrás de una separación así siempre hay drama. Calculada sí, pero ¿no te parece también una señal de agotamiento? ¿En qué sentido? Después de una década en el centro de ese huracán televisivo, quizá proteger mi paz no es solo una frase de relaciones públicas. Sino un grito de auxilio real. Podría ser. Y aquí es donde la historia se pone súper interesante, por la ironía casi de película de lo que pasó justo antes. Lo de la BravoCon. Exacto. Apenas una semana antes del anuncio, el 14 de noviembre, en la BravoCon, Candy recibe el premio Lifetime Achievement Award. Un premio a la trayectoria como esposa. ¡Qué locura! Una semana antes. Y en el escenario le dedica unas palabras a Todd, agradeciéndole por sobrevivir los blogs, las indirectas, los rumores, las mentiras, la verdad. Visto ahora, ese discurso se siente como una despedida con una sonrisa forzada. Totalmente. Es el ejemplo perfecto de esa brecha gigante entre la imagen pública y lo que pasa en privado. ¿Tú crees que ya lo tenía decidido en ese momento? Yo creo que sí, porque las señales ya estaban por todas partes. Claro. Para quien quisiera verlas. Los fans más detallistas se dieron cuenta al momento. Candy no llevaba su anillo de bodas en el evento y Todd no estaba ahí para apoyarla. Y la señal definitiva, la que no deja lugar a dudas, ya había quitado el apellido Tucker de su biografía de Instagram. Estaba en silencio preparando el terreno. Era como un soft launch del divorcio. Sí, totalmente. Ahora, ese control narrativo que busca con su comunicado se pone a prueba cuando hay $30 millones de un lado y menos de $500,000 del otro. Uf, ahí entramos en terreno pantanoso. Hablemos del dinero, porque desde el día 1 esa diferencia fue casi un personaje más en la historia, ¿no? Totalmente. El patrimonio de Candy se estima en 30 millones y el de Todd en unos $400,000. La disparidad es abismal. Y eso hizo que el acuerdo prenupcial no fuera un simple trámite, sino uno de los arcos argumentales más tensos y memorables de Real Housewives of Atlanta. Uf, me acuerdo perfecto de esas escenas. La negociación fue un drama televisado. Expuso todas las inseguridades, las presiones, todo. Y algunas de las cláusulas que se filtraron en su momento eran durísimas. Una decía que Todd tenía 30 días para irse de la casa si se separaban. Sí, y había otra que a mí me pareció brutal.
la de la herencia. Esa misma. Estipulaba que Todd no recibiría nada de la herencia de Candy si ella moría durante el matrimonio. La reacción de Todd en cámara fue de indignación total. Lo llamó una patraña y casi cancela la boda. Y al final firmó, según él, para demostrar que su amor era genuino, que no estaba ahí por el dinero. Claro. Pero aquí es donde la cosa se complica legalmente. Después de 11 años, ese acuerdo prenupcial sigue siendo una fortaleza impenetrable. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tanto te protege ese papel después de tanto tiempo? Exacto, porque superar la barrera de los 10 años es un hito legal clave en muchas jurisdicciones. O sea que el tiempo cambia las reglas del juego. En parte. A ver, el acuerdo original sin duda protege lo que Candy tenía antes del matrimonio. Su catálogo musical, sus empresas. Claro, su activo más valioso es la música, Bedroom Candy, sus propiedades. Todo eso es de ella. Sin embargo, todo lo que crearon juntos durante estos 11 años. Los restaurantes, las productoras. Ahí está el detalle. Eso es, en teoría, un pastel a dividir. Se considera patrimonio conyugal. Y ahí es donde entra la bomba de tiempo del acuerdo. Exacto. Porque según los informes, Candy incluyó una cláusula muy específica que dice que se niega a pagar manutención conyugal. Uf, eso va a ser una batalla. Casi seguro. Después de una década de matrimonio, con esa disparidad de ingresos tan gigantesca y habiendo construido un imperio juntos, es casi seguro que un juez va a querer examinar esa cláusula con lupa. La validez de esa frase podría ser el centro de todo. De toda la batalla legal que se viene, sí. Y vaya que construyeron un mini imperio juntos. La cadena de restaurantes Old Lady Gang, el OLG. El Blaze Steakhouse, una compañía de transporte, varias producciones de televisión. Pero viendo los problemas que surgieron, a veces me pregunto, ¿estos negocios eran el pegamento que los unía o la gasolina que avivó el fuego? Es que esa es la gran paradoja de su relación. Al principio era el pegamento. Era su proyecto en común. Claro, la forma de demostrarle al mundo y quizás a sí mismos que eran un equipo. Todd quería probar que no era solo el esposo de Candy. Sino un socio de negocios. Pero con el tiempo, esa presión se convirtió en una fuente de estrés inmensa. Y aquí es donde la declaración de Candy sobre proteger su paz cobra todo el sentido. Claro, porque los negocios dejaron de ser un sueño para convertirse en una pesadilla legal. Precisamente, salió a la luz una demanda contra su restaurante Blaze Steakhouse por casi $200,000 en alquileres atrasados y reparaciones. Imagínate el estrés que eso genera. No es solo un problema de dinero en un papel, son llamadas de abogados, la amenaza de un desalojo, la reputación en juego. Cuando tus emprendimientos conjuntos empiezan a generar más deudas que alegrías. Es un catalizador potentísimo para una ruptura. Ya no se trata de construir un futuro, sino de tapar agujeros en un barco que se hunde. Tiene todo el sentido. Y si el dinero y los negocios eran un pilar de estrés, el otro, sin duda, era una constante y muy vocal fuente de conflicto. Se ríe, por supuesto. Tenemos que hablar de Mama Joyce. No se puede contar esta historia sin su capítulo dedicado a Mama Joyce. Para quienes no estén familiarizados, Mama Joyce, la madre de Candy, ha sido el factor más controversial de su relación. Se convirtió en la villana o en la voz de la razón. Depende a quién le preguntes en Reddit. Desde el día 1 y sin filtros, acusó a Todd de ser un oportunista que solo buscaba el dinero de su hija. Y su interferencia no fue sutil, ¿eh? Fue una campaña de años, documentada en televisión para sabotear la relación. Y como era de esperar, en cuanto se anunció el divorcio, las redes se inundaron de memes y comentarios con una sola frase. Mama Joyce tenía razón. Fue como una validación masiva para ella. Y para todos los que desconfiaron de Todd desde el principio. Se convirtió en el oráculo de la historia. El se los dije andante. Pero es que no es tan blanco y negro, y eso es lo interesante de la reacción del público. Ajá. Inmediatamente después de esa ola de Mama Joyce tenía razón, surgió una visión mucho más matizada. Claro, porque muchos fans argumentan que un matrimonio de 11 años, con 2 hijos y negocios, no puede reducirse a un simple engaño. Plantean una pregunta muy válida. La presión constante y la negatividad de Mama Joyce funcionaron como una profecía autocumplida. Es una teoría muy potente. De tanto repetir que Todd era un fracasado y un oportunista, quizás terminó por hacerlo realidad. Como si hubiera hablado tanto de la tormenta que acabó por invocarla. Pensemos en el desgaste psicológico para ambos.
Para Todd, tener que demostrar constantemente su valía frente a una suegra que lo desprecia. Y para Candy, estar siempre en medio, defendiendo a su esposo de su propia madre. Es una dinámica insostenible a largo plazo que envenena cualquier relación desde adentro. Y de estas discusiones de fans surgen otras teorías fascinantes. Una bastante cínica. A ver, Es que Todd pudo haber usado los negocios fallidos como una especie de estrategia de salida. ¿cómo sería eso? La idea es que al crear empresas conjuntas se aseguraba de que, aunque fracasaran, legalmente le correspondía una parte del patrimonio al momento de la división. ¿Una forma de garantizarse un colchón financiero al final del camino? Interesante. Sí. Y otra percepción muy extendida es que, con el tiempo, el matrimonio se había transformado más en un acuerdo comercial. Que en una relación romántica. Parecían más socios de negocios que una pareja, ¿cierto? Sí, sus conversaciones en el programa giraban casi siempre en torno al siguiente proyecto, el siguiente lanzamiento, el siguiente restaurante. La chispa parecía haberse reemplazada por hojas de cálculo. Esto se conecta con otra crítica recurrente, el trato diferenciado que Todd le daba a su hija de una relación anterior, Kaela. Uf, sí. En comparación con los hijos que tuvo con Candy. Ese fue un punto de debate muy intenso entre la audiencia. Muchos sentían que la dinámica familiar no era equitativa. Para nada. Entonces, después de analizar el anuncio, el dinero, la familia, ¿qué significa todo esto? Si conectamos los puntos, ¿cuál es el panorama general? El panorama es que este divorcio es un caso de estudio perfecto sobre los peligros de monetizar tu vida personal. Demuestra la importancia de los acuerdos prenupciales, pero también sus límites. Exacto. Y sobre todo subraya el desafío casi sobrehumano de mantener una relación sana bajo el microscopio constante del público y, bueno, de una matriarca familiar que nunca dio su bendición. La marca Candy y Todd era un negocio exitoso. Pero parece que el matrimonio que la sostenía pagó el precio. Mirando hacia el futuro, el de Candy parece bastante claro, ¿no? Sí, está enfocada en su carrera y en esa paz de la que hablaba. Su regreso a Broadway con el musical Anne Juliet me parece un movimiento estratégico brillante. No es solo un trabajo, es un reinicio de su marca personal. Le permite reafirmar su identidad como la Candy artista, la empresaria poderosa por derecho propio. Lejos del drama de la telerrealidad, es ella reclamando su nombre, sin un y Todd al final. Absolutamente. Es un acto de independencia. En cuanto a Todd, su futuro es mucho más incierto. Dependerá casi por completo del acuerdo de divorcio. Sí, durante más de 10 años, su principal plataforma profesional fue ser el socio de Candy. Ahora tiene que forjar una carrera sin esa maquinaria detrás. El acuerdo financiero no es solo dinero. Es su capital inicial para poder empezar de nuevo y construir algo que sea exclusivamente suyo, para bien o para mal. Para terminar, hay una reflexión que nos dejan todas estas fuentes y que, la verdad, da para pensar. La madre de Candy, Mama Joyce, fue una fuente constante de conflicto. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto la presión de una familia, esa voz negativa y constante, puede convertirse en una profecía autocumplida que empuja una relación al abismo? O, viéndolo desde la otra perspectiva, quizás esta es la pregunta más provocadora, ¿es posible que este matrimonio no haya fracasado después de 11 años, sino que haya logrado sobrevivir 11 años no por la dinámica de la pareja, sino a pesar de la inmensa y constante presión externa a la que fue sometido desde el primer día? Es algo en lo que vale la pena pensar.